Muchas bendiciones, qué bueno volver a verlos en este podcast y hoy lo hacemos en vivo en este aniversario de 10 años y no estoy solo, obviamente hoy me acompaña un gran amigo, un gran hombre de Dios que también realmente es un gran pastor y un gran profeta, un hombre de Dios realmente, y estoy feliz de compartir este tiempo con él porque quiero hacer unas preguntas sobre esto de la profecía, el ámbito profético y toda la onda esta que se está despertando. Bienvenido, pastor y profeta Joel, a este podcast. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos aquellos que se conecten y a la gente que está atrás nuestra también. Y gracias a vos, a Cris, a Maca, a los pastores por esta oportunidad. Y qué importante entender que la generación que se está levantando es la generación que habla Joel, donde el Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos para profetizar. Y creo que yo te tiré la primera. Totalmente, yo creo que eso es lo que el profeta Joel vio de entrada, fue algo especial, porque los profetas, si bien son a veces un poquito celosos del oficio del profeta, Joel vio algo especial en cuanto a una generación de profetas, porque él dijo, sus hijos profetizarán. Y la palabra original que utiliza hace referencia a una generación que viene. No dice tu hijo, dice sus hijos. Sus hijos. Está hablando de una generación que venía de profetas, ¿no? Qué fuerte. Exactamente. Aparte del tiempo que vivimos, vemos continuamente cómo las redes sociales, toda la tecnología, todo lo que tenemos, influye en las generaciones de los adolescentes, de los jóvenes, nuestras generaciones. Pero también entendemos que la iglesia, sí, a través de este podcast, también a través de la palabra de Dios, porque todo debe ir avalado y edificado sobre la única palabra verdadera, que es la palabra de Dios, podemos entender que las generaciones de hoy están listas para ver y presenciar y ser partícipe del último y gran derramar del Espíritu Santo que está viniendo. Totalmente. Y quiero hacerte una pregunta un poco para romper un poco el hielo, así desalmidonar un poquito esta conversación. Te pregunto, ¿cómo fue tu experiencia que probablemente fue fuerte o chistosa o no sé cómo habrá sido tu primera experiencia cuando Dios te habló o te dio una palabra para alguien? Mira, puedo hablarte de primeras porque fue años atrás. Yo nací en una casa pastoral. En la adolescencia me aparté, yo te conté un poquito, estuve apartado del Señor, aunque asistía a la iglesia, mi cuerpo estaba en la iglesia, pero mi alma estaba en el mundo, así vivía yo. Pero tuve una experiencia luego de que cuando conocí a la mujer, al ángel de Jehová, que es mi esposa Bárbara, en el nombre del Señor que me está viendo, ella fue un instrumento que me ayudó a acercarme mucho al Señor, porque me dijo, o cambiás o no tenés oportunidad conmigo. Pero bueno, entonces yo sabía que el único que puede cambiar es Cristo en el nombre del Señor. O sea, hoy estoy acá gracias a Dios, por temor a Dios y temor a Barbie. Exactamente. Y cuando me casé, comencé a sentir que Dios me estaba llamando. Y fue ahí como empecé en el área de los músicos a ayudar a liderar. Y entonces dije, los músicos son todos músicos, pero nos faltaría orar, dije un poco yo. Deberían orar. Y fue ahí cuando empecé a hacer reunión de oraciones con los músicos. Nunca he hecho antes en la congregación. Fue ahí cuando empecé a percibir, escuché la palabra que usó, percibir que Dios nos estaba hablando al Espíritu. Wow. Y mi primera profecía fue, creo que fue un hombre adulto, en donde sentí que Dios me habló, me puse a llorar, porque no sabía cómo manejarlo, porque al principio no sabes cómo manejar tus emociones. Me puse a llorar y de repente la profecía es como un fluir que viene desde adentro, algo que salió y que sinceramente no me acuerdo ni que lo que dije a través de Dios a través de mi vida, pero sé que fue Dios porque la persona lloraba y decía, es así tal cual, es lo que está pasando y lo que creo que Dios va a hacer. Wow, muy fuerte. ¿Esa fue tu primera experiencia en aquella reunión de oración? Exactamente. Con los músicos. Uno nunca sabe, uno piensa que la primera vez lo va a hacer en un culto de jóvenes, predicando en una iglesia, pero a veces ese pequeño tabernáculo con tu líder de red, por ahí puede ser el momento donde Dios empieza a usarte sin temor. Ahora, quiero preguntarte una pregunta un poco más controversial y es, Dios habla, sin dudas Dios habla. La pregunta que quiero hacerte es, ¿Satanás también habla? Yo a mí me encanta decir que es un desgraciado. Satanás es un desgraciado y es un imitador. Si Dios habla... Es literal desgraciado porque salió de la gracia. Claro, porque es caído de la gracia, por eso es un desgraciado. Y me encanta decirlo porque también entiendo dónde Él está. Él está caído en la gracia y nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo gobernando. Amén. Amén. Estamos ahí en la gracia con Dios. Amén. Y si Dios habla, claro que sí, pero Satanás es imitador. Él también habla. Es más, el desgraciado fue a tentar a nuestro Señor Jesús. En el libro de Lucas lo vemos cómo lo tentó 3 veces y encima conoce la Biblia. El problema nuestro es que Satanás muchas veces conoce más la Biblia que nosotros. Wow.
Wow. Entonces, la única manera, yo sé que vas a llegar a la pregunta, ¿cómo sabes cuando Dios te habla? Y cuando, bueno, ¿querés hacerla? Así te dejo que hable. O sea, respondemos que Satanás también habla. Sí, habla. Habla, sin dudas. Y a veces como nuestra nuestra naturaleza está en pecado, es más fácil al principio oír la voz de Satanás que oír la voz de Dios al Exactamente, principio. sí. Es así. Y esto está bueno de identificar, pero algo que yo me pregunté al principio y sé que vos podrías respondernos de alguna manera práctica, no te pido teológica ni científica, sino práctica. ¿Cómo fue tu experiencia de cómo saber si me está hablando Dios, me está hablando Satanás o soy yo nomás el que está pensando esto? Bueno, la convicción está, en mi experiencia, es que cuando vos tenés una relación con el Espíritu Santo, conocés su presencia. La presencia de Dios es tangible, en el sentido, no lo puedo tocar, pero sí la puedo percibir, la puedo sentir. Cuando Dios te habla, en mi caso yo siento la presencia de Dios. Yo sé que el diablo no se puede meter cuando yo estoy en comunión con Él. El diablo no puede meterse porque Dios está, es Mateo 6, cerrada la puerta, ora a tu Padre en el secreto, que Él te recompensa, ¿no es cierto?, en público. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, entonces yo antes de saber que es Dios, yo me aseguro de sentir a Dios. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, estoy acá sentado y puedo sentir en la atmósfera que Dios está acá. Hay una atmósfera construida en oración, en adoración. Entonces, en una atmósfera así es fácil saber cuando Dios habla y también es fácil saber cuando el diablo habla. Te cuento una experiencia. Estuve ministrando en una iglesia y el fluir de Dios vino y la gente fue bautizada y hablaba en nuevas lenguas. Pero una señora hablaba en unas lenguas y me chocaba. Creo que vos habrás tenido una experiencia así. Sí, me chocaba y me sentía incómodo. Y yo sentía a Dios, pero en un momento sentía como que el diablo estaba haciendo algo. Me acerqué. Entonces dije, si esto es de Dios, digo, en el nombre de Jesús, si esa lengua es a través de la unción del Espíritu Santo, continúa. Y si no, cállate. Se cayó y se manifestó el demonio. Wow. Y el demonio empezó a hablar, a dar gritos. Disfrazado de lenguas espirituales, tremendo demonio. No sé si alguna vez viste algo así, pero... Nunca vi algo así. No. Sí vi religiosos que se disfrazan de buenos cristianos y después terminan manifestándose peor que todo, pero... Pero no acá, en otro lado, siempre. Obvio, no, acá en la iglesia son todos santos, es impresionante. Entonces creo que una claridad, vos que me estás viendo, es que asegúrate que Dios está. ¿Cómo yo sé que es Dios? Porque todo lo que Dios te habla siempre va acorde a la palabra de Dios. Siempre cuando Dios me habla, me trae un versículo bíblico, Totalmente. algo que me ayuda, que me dice, no, esto que si estoy ministrando proféticamente a una persona, de repente puedo ver una persona que me llama la atención, esto que voy a decir nadie lo va a enseñar, pero si veo una persona que me llama la atención, de repente veo, por ejemplo, una mujer y me llamó la atención y yo entiendo que Dios quiere hablarle a su hija, porque Él es un padre y Él quiere hablar a su hijo, quiere amarlo, quiere consolarlo, quiere sanarlo, liberarlo. Entonces, de repente me llama una persona, le digo, póngase pie, acérquese. Y de repente Dios me trae un pasaje bíblico, por ejemplo, la viuda de Sarepta. Entonces, por el Espíritu, a través de la palabra, puedo percibir, ¿usted enviudó? Sí, y ahí Dios a través de la palabra me empieza a guiar y a enseñarme lo que está detrás del velo en esa persona. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es para edificar, para exhortar, para consolar, ¿no es cierto? Es para la obra de Dios. Algo que me gustó a mí, me llamó la atención de la Biblia, algo que enseñaba el apóstol Pablo, no un profeta, pero si bien el ministerio apostólico cubre todos los ministerios también, el apóstol Pablo en Corintios dice, o sea, que su meta más alta sea el amor, pero sobre todo deseen, ¿no es cierto?, el don de profecía. Pero fíjate cómo él compara con el don de lenguas. Porque dice, uno puede hablar en lenguas espirituales, lenguas del espíritu, pero se edifica a sí mismo. Exacto. Pero en la palabra profética edifica a la iglesia. Ahora, si él hace esta comparación, nosotros como iglesia tenemos entendido que toda la iglesia tiene acceso al don de las lenguas espirituales, ¿no? Exactamente. O sea, oramos para que toda la iglesia reciba el don, pero nunca vi una iglesia orar para que todos reciban el don profético, por ejemplo. ¿Por qué está ese cuco, ese miedo? Decir, no vamos a orar para que todos sean profetas. Vamos a orar para que todos oren en lengua, pero no que todos fluyan en lo profético. Yo creo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo creo que los pastores, yo como pastor, ustedes pastoreando también, ¿no es cierto? A veces, no sé si el miedo o el temor de Dios y decir, che, no se larguen a profetizar porque así te dice Dios y hasta te ponen el dedito así. No, tranquilo con eso,
porque Dios te puede hablar como Él quiera. Es más, la Biblia dice que Él puede levantar a las piedras y predicar el Evangelio. Usó una burra para hablarle a un profeta vidente, un profeta certero, que era el profeta de Balaam, que luego se fue a los ídolos, pero que sabía escuchar la voz de Dios, pero el pecado lo corrompió y usó una burra. Entonces, esta es la claridad de que ¿por qué no se enseña? Por temor. Pero esto es muy sencillo. Yo le daría solamente unos tips cortos. Podés preguntar, Joel, ¿cómo hago para ser usado por Dios para profetizar? Muy sencillo, tener comunión con Dios. Leer la palabra de Dios todos los días. Antes del cómo, ¿vos crees que todos pueden tener acceso a eso? Sí, todos. O sea, no hay que alguien que diga, no, para mí no es eso. No, todos. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia, en donde el velo se corrió y tenemos acceso al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, en el lugar santo era el sacrificio. En el lugar santísimo está la voz de Dios. Wow, exactamente. Eso es algo muy fuerte que mucha gente tiene miedo de hablarlo, enseñarlo, pero es bíblico. No, es bíblico. Es bíblico y es lo que estamos viendo también. Olvídate. O sea, hoy yo veo en las reuniones de adolescentes, 2000 adolescentes reunidos y el Espíritu Santo fluyendo a través de ellos en lo profético, hablando unos con otros y me encanta verlo. Ahora sí que entendemos que todos pueden ser parte. Resumime en consejos prácticos para los que están aquí en vivo y para los que están viendo este podcast ahora, que yo sé que no es casualidad si entraste a este podcast es porque sentís ese llamado profético, sentís tal vez un profeta una vez te dijo vas a ser profeta y te quedaste con eso dando vuelta en tu mente y querés saber el cómo. Entonces, tanto aquí en vivo en este aniversario de 10 años de Noche Diferente, como viendo este podcast en este momento, escuchate estos pequeños consejos prácticos de parte de mi amigo, profeta Joel López, de cómo empezar a fluir en lo profético. Como dijiste, primero, comunión con Dios. Comunión con Dios. El devocional inquebrantable. Todos los días tenés que tener un devocional. Primeramente por tu vida. Wow. ¿No es cierto? Porque tenés que tener comunión con Dios, porque vas a arrancar tu mañana, tu día, en el trabajo, en la escuela, en el estudio, en la familia. Y tenés que saber, porque Dios ya te va alertando, te va preparando, te fortalece, te da claridad. El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos ayuda, ¿no es cierto? Es el Espíritu, el Paracleto, el Consolador, el Ayudador. Entonces tu devocional, ¿cómo, Joel? 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1, 2, 3 horas, 10 horas, pero lo que sea, tenés que tener un devocional, en donde el devocional, sí o sí, palabra de Dios, Biblia. Celular con Biblia, pero Biblia. Un devocional puede ser un libro, los 71 días de conquista, que estamos en invasión, para aprovecharnos, ¿cierto? Que hoy hablamos de la oración de la madrugada, justamente. Entonces, Biblia y oración. ¿Cómo empiezo a orar? Padre nuestro, Señor Jesús, estoy aquí, te entrego este día, que tu gracia me acompañe, enséñame, sujeto mis pensamientos a tu voluntad. Y vas a comenzar día a día, Cristian, que tu devocional va cobrando fuerza espiritual. Entonces, 2 cosas puntuales. Biblia, sí o sí. Lectura bíblica todos los días. Exacto. Si vos me pedís ¿cuánto tiempo? Si la palabra está alineada a la palabra, o sea, a la Biblia, no podés no saber la Biblia y querer fluir en el don profético o en la unción profética. Tenés que conocerla y tener la Biblia es la voz de Dios en letras. Entonces, todo lo que Dios te hable, vos vas a sentir que va acorde a la palabra de Dios. Segundo, oración, sí o sí. Y un tercero, y para mí es inquebrantable, sujeción a tu autoridad espiritual. La Biblia nos enseña que el espíritu de los profetas o los profetas estén sujetos a los profetas. Tenemos que estar sujetos, profeta, pastores, diácono, ujier, servidor, a donde sea, pero sujetate a tu autoridad espiritual. ¿Por qué? Yo lo he visto con discípulos míos. La gracia que Dios me dio, poco o mucho para otro o para mí, me llevó un tiempo procesarlo, experimentarlo y desarrollarlo con el Señor. En mi discípulo les lleva meses. Wow. ¿Por qué? Porque lo que de gracia recibo, de gracia doy. Es más, lo que están haciendo estos podcasts, en todas las áreas hay que hacerlo. Exacto. Porque si queremos que Cristo venga pronto, necesitamos capacitar a la iglesia. Totalmente, sin duda, sin duda. Y me gusta porque muchas veces consideramos que lo profético es como ir a hablar palabras de parte de Dios en una iglesia, en un púlpito, pero el ministerio profético y la unción profética sirve en diferentes asignaciones que Dios les ponga. O sea, si tenés un llamado a la política, tenés un llamado a un lugar de gobierno, tenés un llamado al deporte, pero está la unción profética sobre tu vida, entonces vas a poder desarrollar ese lugar donde Dios te pone esa asignación de una mejor manera. ¿Es así, no? Exactamente, porque es lo que Dios te llamó. A ver, todos tenemos acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sana, ¿sí o no? Es más, ¿todas las reuniones puede sanar Dios? ¿Sí o no? Sí. Totalmente. ¿El Espíritu Santo puede liberar en la célula, en la casa de paz, en todas las reuniones, en la calle? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Por qué no puede profetizar?
Ahí está, limitamos siempre con eso, exactamente. Y para ir cerrando con este podcast que está muy bueno, hay algo muy interesante y es que la gente se motiva con esto, ¿no? Decir, sí, tengo que orar, voy a leer la Biblia, aunque no tengo ganas a veces de orar, voy a hacerlo, voy a esforzarme y esto está bueno que hoy justamente voy a estar predicando de esto y después lo van a poder ver seguramente en YouTube de la perseverancia en la fe, Amén. ¿no? Pero más allá de todas estas cosas que estás diciendo, ellos lo pueden poner en práctica, pero hay un detalle que el diablo usa muy fuertemente para apagar ministerios o llamados, porque tal vez sentís el llamado, estás haciendo lo que el profeta dice, querés hacerlo, sentís que va todo bien, pero hay algo que te frene, que el diablo usa, y creo que es una de las mayores armas de Satanás para apagar el llamado en nuestras vidas, y es la culpa. Dicen, yo soy el peor. Sí. Te dirían, mira, Joel, si vos supieras lo que yo hice, lo que yo viví, de dónde salí, si vos vieras lo débil que yo soy, y a veces pensamos y no entendemos el versículo que dice que Dios eligió lo menospreciado y lo vil para humillar a los sabios, ¿no? O sea, exacto. Hay algo que Él eligió que nosotros no entendemos el cómo. Entonces, las veces que yo he orado y llorado y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y entendemos que Dios muchas veces elige al que menos piensa, ¿no? O a veces hasta el que no quiere. Pero, ¿qué le dirías a ese que está viendo y que siente el llamado profético? Va a hacer todo lo que le estás diciendo, quiere caminar por buen camino, pero siente esa culpa de decir, yo soy débil, yo no creo que pueda. Yo quiero decirte primeramente, lo más importante, más allá del don y el llamado, es que Jesucristo te ama y me ama tanto que es imposible no decirle que sí a Dios por tanto amor. Entonces, quiero decirte que Dios te limpió, Él te purificó. Vos podés decir, pero Joel, yo vengo de una familia, tengo problemas. Dice la palabra de Dios que Él se fortalece en tus debilidades. Wow. Entregale las debilidades a Dios y vas a ver cómo Él, porque van a ser sus manos a través de tus manos. Va a ser su boca. Una de las oraciones que yo hago antes de ministrar es, Señor, sujeto mis pensamientos, los llevo cautivo a tu obediencia. Sujeto mis sentidos naturales y espirituales a tu voz. Que tu voz sea mi voz, que tus manos sean mis manos, que tus ojos estén en mis ojos. ¿Por qué? Porque sé que si yo veo como el mundo o como Joel, yo puedo juzgarte. Pero si yo veo como Jesús extiende su mano y lo que yo puedo decir, puedo ver las marcas y a través de esas marcas verte a vos. Jesús te ama y quiere usarte. Y quiero decirte de parte de Dios que estás a punto de ver la obra de Dios, porque dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla. Y aunque tu principio sea pequeño, yo te vengo a decir de parte de Dios, vas a entrar en un nivel grande de gloria y tu estado posterior será explosivo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa bulla, ese ruido que están escuchando de fondo es porque estamos en vivo en nuestro festejo de 10 años de Noche Diferente y estamos dando inicio con este podcast de tanta revelación. Yo siento, ¿viste cuando empezás a exprimir una naranja o un limón, que la primera apretada sale más jugo? Bueno, yo creo que este fue el principio, pero fue uno de los más jugosos ahí, ¿no? De revelación, consejos prácticos. Y quiero cerrar con esto, con respecto a lo que hablaba recién mi amigo el profeta, es que así como Pedro, cuando conoció y experimentó la verdad de Jesús, él dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él entendió su estado porque conoció la verdad de Jesús. Y muchas veces vamos a sentirnos así frente a lo que Dios hace o quiere hacer. Nos sentimos el peor, pero ahí, en medio de su peor estado, estaba el llamado de Jesús. Amen. Dios no te llama en tu mejor estado, Él te llama a tu mejor estado. Él te llama porque Él te quiere capacitar, fortalecer, proveer, instruir, acompañar. Él va a ser tu instructor día a día, por eso nos dio a su Espíritu Santo. Así que no tengas miedo de buscar su voz, de seguirlo a Él. Nunca lo busques por los dones, búscalo por quién es, enamórate de Él y van a fluir los dones de tu vida. Cierro con esto y decirte que ninguna persona, esto es algo que Dios me habló y puedo decirte que ninguna persona que está en el avivamiento del Espíritu Santo, ninguna persona que está en avivamiento no profetiza. Amén. Eso fluye por medio del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo habla, Dios habla, así que no le tengas miedo, créele a Dios, encende ese fuego del Espíritu Santo en tu vida y sé parte de este avivamiento y sé uno de los profetas de esta generación. Amén. De profetas. Muchas gracias. Le damos un aplauso a los que estamos en vivo aquí al profeta, al pastor Joel. Gracias, amigo.
Gracias por quedarte en este podcast y espero que Dios te siga hablando. Nos vemos en una próxima edición de un podcast aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete y buscate todas las prédicas y recibite todo lo que Dios tiene para tu vida. Y sobre todo te recomiendo que te veas las prédicas de los grandes hombres de Dios que van a estar hoy aquí en el aniversario de Noche Diferente, que seguro ya están publicadas en el canal de Soy Avivamiento, y recibí todo lo que Dios tiene para tu vida porque sos parte y Dios te está llamando. Muchas gracias. Aquí en vivo vamos a ir con un pequeño video de una cuenta regresiva y nos preparamos para arrancar con toda esta jornada profética de 10 años. Muchas gracias y bendiciones.